Muy buenos días, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase número 3. Estamos en la tercera semana de la unidad número 3, coincidentemente, y vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes a esta tercera actividad. Iniciamos presentándoles en pantalla. Ustedes pueden ya observar el formato para recursos de aprendizaje correspondiente a tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, estamos en la unidad número 3, la Tierra, un planeta con vida, el tema central. Vamos a ver el tema o el subtema número 3, que son la teoría de la tectónica de placas y el movimiento de placas tectónicas. Son lo que vamos a ver. Nos interesa bastante porque últimamente en estos días hemos tenido algunos movimientos telúricos, especialmente en nuestro sector costero, en Esmeraldas, en Guayas, hemos tenido algún tipo de movimientos telúricos, conocidos normalmente como temblores o terremotos, y aquí vamos a ver por qué se dan justamente en la teoría de placas tectónicas y los movimientos de estas placas tectónicas. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo del mismo. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 3, tema 3, para poder desarrollar esta actividad. En todo caso, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente: en la hoja de trabajo realice la siguiente actividad. Dice, responde a las siguientes preguntas. La primera, ¿qué consecuencias tiene para la Tierra que conserve parte de su energía interior? La siguiente pregunta dice, ¿cómo manifiesta su energía interior? Es obviamente referido a nuestro planeta. Y por último, ¿qué planetas tendrán esas mismas manifestaciones? Vamos a ver y vamos a ir analizando en el transcurso de la presente clase. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Ustedes ya saben cómo tienen que hacer en función del desarrollo de su tarea. Tiene que ser 100% escrita y obviamente tienen que cumplir con la rotulación de la hojita, la cual ustedes tienen que desarrollar, donde van a desarrollar la tarea, el cuaderno o la hoja donde ustedes estén desarrollando. Ustedes lo van a hacer en la parte superior. El rotulado de la hoja, que puede ser un tipo membretado, como lo quieran llamar, cumpliendo con todos los requisitos que se les solicita. Luego de esto, obviamente, continúan con el desarrollo de su tarea a continuación. Es todo lo que tienen que hacer. En función del contenido, deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumplan los requerimientos que solicita la institución educativa. A continuación, tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema teorías de tectónicas de placas, movimientos de las placas tectónicas, ya correspondientes a la semana número 3, entrando ya a la parte final de esta siguiente unidad, correspondiente a la fecha 28 de abril del 2025. Esta tarea permite entregas desde el 28 de abril. La fecha límite de entrega es el 12 de mayo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 16 de mayo. Es que sigan presentando para que ustedes puedan observar igual el avance académico que ustedes están desarrollando en función de la entrega de sus tareas. Una vez que se les ha explicado este tema, vamos a continuar con el desarrollo de las actividades correspondientes justamente a este tema importante que son el movimiento de placas tectónicas, y vamos a ver las características fundamentales justamente sobre este tema. Iniciamos con el desarrollo y vamos a ver la Tierra, un planeta con vida, cómo estaban distribuidos los continentes hace 270 millones de años. Es importante ver cómo estaban hacia atrás. En cuanto a las huellas de la ciencia, el anillo o cinturón de fuego del Pacífico. Muchos de ustedes habrán escuchado qué será el cinturón de fuego del Pacífico. En torno a las costas del Pacífico, a lo largo del litoral oeste de América, las islas del Pacífico Sur y suroeste asiático, se extiende el anillo del cinturón de fuego del Pacífico, una zona con gran actividad sísmica y volcánica. Lo compone una serie de fallas geológicas en las capas superiores de la corteza terrestre. Aquí tenemos que preguntarnos, ¿por qué se ha concentrado esta actividad sísmica y volcánica justamente en esta zona del planeta? ¿Y cuáles son las consecuencias de esta en nuestra vida diaria? ¿Qué precauciones debemos tomar? Debemos tomar muy en cuenta que obviamente esta zona es bastante inestable y justamente nos encontramos sobre estas fallas geológicas y sobre este cinturón de fuego, así que hay que tener mucho cuidado. Obviamente, siempre tienen que estar activadas nuestros sistemas de seguridad en caso de temblores, en caso de algún tipo de desastres naturales producidos por movimientos telúricos.
La teoría de la tectónica de placas, recordemos que la litosfera es la capa sólida más externa de la Tierra, es decir, donde ahorita estamos desarrollando nuestras actividades. Aunque es rígida, no forma un bloque único y compacto, sino que se encuentra dividida en grandes fragmentos llamados placas. Las placas están unidas unas con otras entre sí. Se trata de un rompecabezas. Esas uniones se conocen como bordes y vamos a ver cuáles son las características fundamentales. Y tenemos las placas principales. Las placas principales son la sudamericana, la norteamericana, la euroasiática, la indoaustraliana, la antártica, la pacífica y la africana. En cuanto a las placas secundarias, tenemos a la placa de Cocos, de Nazca, filipina, árabe, escocesa, Juan de Fuca y tenemos la del Caribe. Esas son las placas secundarias. La litosfera ha cambiado en varias ocasiones desde la formación de la Tierra como planeta. El oceanógrafo Damián Nance, en el año de 1984, propuso que la teoría de que las placas al moverse chocan, se separan y que esto ocurre en forma cíclica, dando origen a supercontinentes cada 400 o 500 millones de años. Esta teoría se la conoce como la supercontinentalidad. De acuerdo con esta teoría, se han formado supercontinentes en varias ocasiones. Antes que Pangea, por ejemplo, hace 600 millones de años atrás, hubo un supercontinente llamado Panotia, que dio origen a parte de lo que es la actualidad la península ibérica. Además de este, se han propuesto la existencia de otros 4 supercontinentes en los últimos 200 millones de años que han transcurrido. Si se han formado varios supercontinentes y Pangea se formó hace 280 o 240 millones de años atrás, ¿cuándo se formará un nuevo supercontinente? Es una gran pregunta, pero para eso los geólogos, los cartógrafos están realizando determinados estudios para poderlos determinar. Aquí nosotros podemos ver la placa euroasiática, cómo están distribuidas las diferentes placas, las principales. Lo que está de morado, placa euroasiática, la placa indoaustraliana, la placa euroasiática y la placa africana. En cambio, las placas más jóvenes tenemos en verde, tenemos la placa norteamericana y tenemos la placa sudamericana. Y sobre ellas tenemos otro tipo de placas. Tenemos la placa de Juan de Fuca, donde se encuentra la placa de Cocos, tenemos la placa del Caribe, tenemos placa de Nazca, tenemos la placa del Pacífico, placa de Antártida, placa escocesa, dentro de las características más preponderantes de las diferentes placas que están constituyendo nuestro planeta, nuestra estructura. Ahora, las placas tectónicas no son estáticas, eso quiere decir que no están rígidas, no tienen movimiento, se mueven constantemente ya que se encuentran flotando sobre una capa más plástica del manto terrestre llamado astenosfera. Se desplazan a una velocidad de 1 a 15 centímetros por año, pero esto es imperceptible por nosotros, no podemos percibirlo. Hace 270 millones de años todos los continentes estaban unidos entre sí y gracias al movimiento de las placas han llegado a su ubicación actual. Si se fijan en el mapa que hemos visto anteriormente, podrán observar que los bordes de Sudamérica y África coinciden con uno del otro y podrían juntarse sin dificultad. Alfred Wagner, propuso este hecho en 1912, pero no fue hasta 1960 que la evidencia definitiva convenció a la mayoría de geólogos. La teoría de la tectónica de placas revolucionó la geología al proponer que la corteza de la Tierra está formada por placas en movimiento. Esta teoría aplica que el color del centro de la Tierra, o perdón, que el calor del centro de la Tierra provoca celdas de convención de la astenosfera. En ciertas regiones, como en los dorsales marinos, el magma se eleva a la superficie, se enfría y forma una nueva litosfera que empuja a las placas tectónicas hacia los lados y de esa manera obviamente empieza a haber este conflicto entre placas. Cuando dos placas se encuentran, una de ellas se desliza bajo la otra, provocando la subducción, fenómeno que genera un movimiento capaz de producir terremotos
o formar montañas. Además, como la temperatura y la presión aumenta con la profundidad de la zona de subducción, una parte de los materiales de esta zona son liberados, lo que genera la fusión del manto, el cual cubre a través de la corteza terrestre, dando origen a la formación de volcanes. Y aquí nosotros podemos ver cómo está constituido las capas de nuestro planeta Tierra. Vamos desde el centro, en el centro tenemos el núcleo, luego tenemos la astenosfera y luego la litosfera. Tenemos la corteza y tenemos el manto hacia el interior. Esas son las estructuras, cómo está constituido nuestro planeta. Y por eso, obviamente, que genera un campo magnético que obviamente se le conoce también como la atracción de gravedad o la gravedad universal que propuso Newton, que evita que nosotros, por ejemplo, como en el caso de la Luna, nosotros al dar un salto, al dar un brinco, obviamente salgamos disparados hacia el espacio. Pues nos atrae hacia su centro justamente este núcleo que está a millones de grados centígrados de calor. En cuanto al movimiento de las placas tectónicas en el transcurso del tiempo, como fue mencionado antes, las placas tectónicas se mueven continuamente, proceso que se inicia desde la antigüedad. La teoría de la deriva continental postulada también por el alemán Alfred Wagner, sugiere que hace más de 200 millones de años existió un único y gran continente denominado Pangea, y eso está demostrado. Y aquí nosotros vamos a ver un poco en cuanto a periodos, vamos a ver justamente sobre el periodo Triásico, Jurásico, Cretácico, y cuaternario, cómo se ha ido evolucionando también nuestros continentes, como las placas de nuestro planeta, cómo se ha ido cambiando. El Triásico, obviamente, que data del año 250 a 200 millones de años, se fragmenta el Pangea en dos continentes, la Eurasia del norte y Gondwana del sur. Lo separa el mar Tetis. En la época o en el periodo jurásico, durante 200 a 145 millones de años, se fragmenta y desplazan los supercontinentes. La Eurasia se divide en Norteamérica, Eurasia y Groenlandia. Gondwana se divide en Sudamérica, África, Madagascar, Arabia, India, Australia y también la Antártida. En el Cretácico, que data del año 145 a 65 millones de años atrás, la India se desplaza al norte, choca y se une con Asia. Esta presión pliega la corteza terrestre dando origen a los Himalayas. América se mueve al oeste, permitiendo la formación del Océano Atlántico. La India se aleja de África. Y por último, en el periodo cuaternario, que son de 2,5 millones de años atrás, Groenlandia se separa de Noruega y se forman los archipiélagos importantes tales como Filipinas y Japón, que son obviamente los más inestables, los que más presentan movimientos telúricos. Los movimientos de los continentes durante la deriva continental. ¿Qué masas continentales se separaron? Tenemos aquí en el año hace 225 millones de años atrás, tenemos un supercontinente, no había más. Era dividido una parte del agua y otra parte de la tierra. Eran el megacontinente denominado Pangea. Posteriormente, hace 200 millones de años, se dividen, se fragmentan, se separan y se forma la Eurasia y Gondwana, y de ahí obviamente se derivan el resto de continentes. Obviamente tenemos el mar Tetis, como está constituido. Hace 135 millones de años atrás empiezan a dividirse los continentes, a separarse, y hace 65 millones de años atrás obviamente empiezan a formar y ubicarse las placas continentales como las conocemos actualmente, como estamos en actualidad. Está, obviamente, aquí nosotros podemos ver Norteamérica, Sudamérica, África, Asia, Australia. De esa manera están ubicados las placas continentales, dando origen a los continentes. En cuanto a la modificación del relieve americano condicionante en la transformación de las regiones ecológicas, sus hábitats y seres vivos. No solamente se transformaron los continentes, las placas, la tierra como tal, sino que también esto produjo un cambio, una evolución en cuanto a las diferentes especies de flora y fauna en cada uno de ellos. El relieve americano ha cambiado a lo largo de millones de años a causa de los agentes modificadores de la Tierra.
tales como el vulcanismo, los terremotos, la erosión, la glaciación, los maremotos, movimientos de las placas tectónicas, entre otras características que han ido periódicamente modificando el continente y obviamente todo lo que en ellos hay. Tanto flora, fauna se ha ido cambiando, adaptándose a nuevos cambios que se han venido dando de acuerdo a su posición y de esa manera han permitido también que las especies obviamente tengan sus propias características. Estos son los temas que nosotros hemos visto en función de cómo estaban distribuidos los continentes hace 270 millones de años de atrás. Es importante, es bastante interesante saber cómo estaban funcionando, cómo estaban unidos y de esa manera seguir orientándonos hacia el futuro, qué nos depara el destino, que nos depara nuestro planeta, que nos da estáticos y no está en constante movimiento, no solo desde la parte general, que movimiento de rotación, de traslación, sino eso también originan un movimiento dentro de nuestro planeta, tienen incidencia dentro del movimiento de toda, sobre todo de la capa superficial donde nosotros desarrollamos nuestras actividades, siempre está en movimiento. Esas son las características y temas que iremos ampliando en las siguientes clases. Ustedes tienen toda la información pertinente en función del desarrollo de estas actividades. Señores y señores, nos vemos en la siguiente clase.